No sé cuál es la prueba que hoy tú estás pasando, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús, lo que tú estás viviendo hoy puede ser la bendición de los... Dios te bendiga y conceda la petición de tu corazón. Muchas veces pensamos si realmente las cosas nos ayudan a bien, si realmente todas las cosas ayudan a bien. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Ciertamente hay un propósito eterno en aquellos hombres y mujeres que aman a Dios. En Filipenses capítulo 1, verso 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay problemas que vienen a nuestras vidas y aunque al momento no le vemos sentido, no vemos que pueda servir para bien, el apóstol Pablo nos enseña con su propio testimonio que realmente todas las cosas le ayudan a bien. Dice esta palabra poderosa y dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiere decir que a pesar de que muchos podían tener miedo, pero la mayoría era movido a seguir predicando. Quiere decir que las dificultades pueden venir, pero cuando estamos haciendo lo correcto delante de Dios, esto va a tener un impacto en muchas personas. ¿Dónde puede estar la solución a tu problema, a mi problema? A veces la solución del problema que estamos viviendo, la solución está en el mismo problema. ¿Cómo es eso, pastor? Interesante. Es que el evangelio necesitaba ser expandido. Y dice la Biblia que cuando Jesús sube al cielo, los discípulos esperan la promesa en el aposento alto, y pasados los días se derramó el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Fue una llenura, una manifestación sobrenatural. Todo era bueno, estaban felices, pero estaban cómodos hasta que comenzó la persecución. La persecución de la iglesia es cuando muchos comienzan a ser esparcidos, comienzan a salir por las diferentes ciudades, y la respuesta de expandir el evangelio estaba en la persecución, estaba en el problema. La respuesta estaba en el problema. Lo que parecía callar a la iglesia, lo que podía ser el final de la iglesia, santo, vive Jehová, fue todo lo contrario. Fue el comienzo de la expansión del reino, de la expansión de la iglesia, y comenzó el Señor a glorificarse en cada ciudad, en cada pueblo, en cada lugar donde los discípulos llegaban, donde llegaba a alguien a proclamar el reino. Ocurrían las señales, los prodigios, la palabra restauradora, la palabra que vivifica. Y fue en medio de la persecución, o a causa de la persecución, vino el resultado poderoso, que fue la expansión de la iglesia. Al apóstol Pablo lo trataron de silenciar, acusándolo en diferentes momentos, pero Pablo nos dice que sus prisiones han sido un motivo de animar a muchos creyentes para seguir predicando con más ahínco, con más denuedo, con poder, con respaldo de Dios. La solución no era liberar a Pablo, sino que ese momento difícil que vivió Pablo, Dios lo usó para glorificarse, para motivar a muchos. Santo, aleluya.
Yo no sé cuál es la prueba que hoy tú estás pasando, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús, lo que tú estás viviendo hoy puede ser la bendición de los que te rodean, porque así como la prisión de Pablo fue la bendición de muchos hermanos, también la persecución fue la bendición de muchos pueblos, porque el evangelio llegó a causa de esa persecución. Hoy la respuesta de lo que le estás pidiendo a Dios es posible que esté en medio de esa enfermedad, en medio de esa escasez, en medio del momento difícil. Hay cosas que Dios va a usar para bendecirte, no solo a ti, sino a los que te rodean. Hay un momento donde a veces no tener dinero puede ser una bendición y usted me va a decir, usted está loco, pero cálmese, quiero explicarle. El libro de los Hechos dice que Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde para orar, la hora novena, 3 de la tarde. Y dice la Biblia que estaba un cojo en la puerta llamada La Hermosa y aquel cojo pedía unas limosnas. Cuando el apóstol Pablo llega y Pedro, quizás se registran los bolsillos para ver si tenían alguna monedita. Pero en vista de que no tenían nada, porque quizás se encontraban como nos hemos encontrado tú y yo en algunas ocasiones, que ni siquiera para un pasaje, pero es allá donde Dios se glorifica. Porque es que hay gente que piensa que depende de la fuerza de su trabajo y se creen muy independientes de Dios, porque si no trabajo yo no como. Yo quiero decirte, Pablo cuando dice el que no trabaje, que no coma, está hablándole a la gente perezosa, a la gente vaga. Pero cuando tú eres un guerrero de Dios que trabajas, que te esfuerzas, habrá momentos donde no podrás trabajar y Dios te va a mostrar que Él es tu pastor y que nada te faltará. Él es tu sustentador. Por eso pensamos que si yo trabajo, yo tengo que trabajar porque si no, no resuelvo los problemas en mi casa. Mentira. Hay momentos donde te has tenido que enfermar para poder pasar tiempo con tu familia y no es lo que Dios quiere, pero simplemente el cuerpo humano responde a esas cargas emocionales, espirituales a las que nos sometemos a diario y en ocasiones nos enfermamos. Y Dios usa esa enfermedad también para hacerte entender que Él es el que provee, Él es tu proveedor, tu sustentador. Entonces, no era de extrañarse que de repente en ese momento Pedro y Juan no tenían ni un centavo. Cuando ven al cojo le dicen algo interesante, míranos. Dice, no tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre tomó la mano del apóstol y pegó un brinco y fue sanado en ese instante gracias a que los dos apóstoles no tenían dinero, mi hermana. Gracias a Dios que no tenían plata ni oro, porque si no todavía estuviera el cojo allá pidiendo plata. Pidiendo plata. Ese cojo estuviera allá pidiendo. Dios le sanó y me gusta como dice la Biblia que él entró al templo brincando, saltando por todo el pasillo y los apóstoles no le dijeron, hey, cálmate, respeta, no brinques, no saltes. Yo no entiendo cómo hay gente que quieren detener a alguien que está contento alabando a Dios, que brinca, que salta y nosotros somos más espirituales que los apóstoles que le decimos a la gente, hey, aquí tú no puedes brincar, estamos en la casa de Dios. Gracias a Dios no somos de esos. Somos de los que le damos libertad a que la gente pueda expresar su alegría, su gozo delante de Dios. Decentemente y con orden, sí, pero déjelo que se goce. Al cojo nadie lo detuvo. Entonces vemos que la respuesta al problema del cojo estaba en, no sé cómo decirlo, en la limpieza. Así decimos en Venezuela. Está limpio. Limpio es que no tiene plata. En Ecuador decimos está chiro. Está chiro. No sé cómo decimos aquí en Colombia. Pero de que Pelado. estaban bien pelados. Y gracias a Dios que esa oportunidad de que no tenían nada,
fue lo que le permitió al cojo volver a correr, a caminar, a andar, a brincar, a saltar, a adorar a Dios. Por eso te digo hoy, el problema que hoy tú estás atravesando puede ser la respuesta a lo que tú le has estado pidiendo a Dios. El hombre todavía estaba vivo. Cuando David porque es que hay gigantes que tienes hoy derribados, pero todavía no están eliminados. Y David no estaba jugando. David tenía sobre él una unción de rey. Por eso este hombre, el rey Saúl, no podía hacer nada, estaba desactivado. Pero llegó el hombre con la unción, llegó el hombre con la respuesta, y la respuesta que él vio de Dios la vio en el mismo problema, la vio en el mismo gigante. Había que acabar con el gigante traía solución, traía la respuesta, y el mismo gigante en el suelo llenaría de temor, de terror al ejército que lo apoyaba. Y David corrió rápidamente y lo remató. Hay que rematar a los gigantes. Hay que rematar a ese gigante. La solución estaba ahí. Y dice la Biblia que David obtuvo la victoria, usó la espada del mismo gigante y lo acabó. Y hoy Dios te viene a decir, tu respuesta, tu solución está en el mismo problema que estoy permitiendo. En el mismo desierto verás el agua fluir de la roca. Dios tiene solución. A veces le estamos pidiendo a Dios, Señor, trae unidad a mi familia, trae la unidad entre mis hermanos, hay problemas en la familia. Resulta que se enferma mami, se enfermó papi, se enfermó alguno de los hijos que se va bien con todo el mundo, con toda la familia. No se enfermó el que le gusta pelear con todos, sino que se enfermó el más sano, el más tranquilo, el que se la lleva bien con todos. ¿Sabe por qué? Porque ese es el medio que Dios puede usar para reunir y unir a la familia. ¿Dónde está la solución? Y recuerdo el testimonio con mi mamá, que dice mi hermana, estando en la camilla, ella le cantaba. Ella dice, ¿quieres que te cante? Mami no hablaba, pero mami movía los ojitos. Y ella le dijo, quiero que te cante esta canción, que te cante aquella. Hasta que le dijo, Tu Fidelidad, una canción que canta Marcos Witt. Y ella le hizo con los ojitos que sí. Y ella comenzó a cantar, Tu fidelidad es grande. No sé cantar, pero bueno, ahí va. Menos mal que la cantó fue mi hermana, si no yo hago llorar a mi mamá. Porque si mi mamá me escucha yo cantando, yo creo que llora. Pero por lo feo que canto. Gracias a Dios fue mi hermana. Y mi hermana le canta a mami y mami comienza a llorar. Y quien está ahí en medio de esa enfermedad es mi tía, que no había sido cristiana jamás. Mi abuela fue cristiana, mi tía vio a abuela servirle a Dios, vio a mi mamá servirle a Dios, pero ella no quería nada con Dios, con el evangelio, nada. Pero esa enfermedad, que por cierto, mami muere a los días de ese evento, y cualquiera pudiera decir, pero Dios no la sanó. ¿Dónde está la respuesta? ¿Sabe lo bonito de todo eso? Fue que ese hecho, ese momento específico, le ministró tanto a mi tía que ella dijo, si ella es capaz de serle fiel a Dios a pesar de no ser sanada, si ella es capaz de amar a Dios sin ser sanada, y ella todavía cree que Él es fiel, entonces yo quiero a ese Dios en mi vida. Y es de ahí en adelante donde mi tía decide servir a Dios. La respuesta a un corazón como piedra vino en medio del proceso de alguien. Quiere decir que Dios trae solución en medio de los problemas. Tu dificultad es para Dios glorificarse. Por eso Dios le dijo a Marta y a María, le dijo a sus discípulos, que esa enfermedad de Lázaro, cuando lo mandaron a buscar, que Lázaro está enfermo, Jesús le dice a los discípulos, tranquilo, esa enfermedad no es de muerte. Pasan los días y se murió. Se murió Lázaro. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la palabra de Jesús? Jesús dijo claramente que esa enfermedad no es de muerte. Es decir, esa enfermedad, la muerte no será la victoria. La muerte no es el final. Por eso, aunque murió Lázaro, cuando Jesús llega al lugar del sepulcro, Jesús da la palabra porque Él dijo que esa enfermedad no era de muerte. Es decir,
Esta victoria no es de la muerte. Esta victoria es de la resurrección de la vida. Y ese soy yo, dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y él fue a aquel lugar para resucitar a su amigo porque él lo había dicho. Esta muerte no es de muerte. Esta enfermedad, perdón, no es de muerte. Esa enfermedad no es, ay santo. Y esa enfermedad que hoy tú estás viviendo no es de muerte. Esa enfermedad que estás atravesando en el nombre de Jesús se sana. En el nombre de Jesús se sanan las enfermedades. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Dios se va a glorificar. Y en medio de esa enfermedad, hay momentos donde podemos ir a un hospital enfermo, pero Dios a veces nos permite llegar a ese hospital con una excusa porque Él va a ministrar a través de ti. No importa, todavía no te ha sanado, pero ora por los demás. Imparte en los demás lo que tú quieres en ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. En medio de tu dolor, ora por el que tiene dolor. Ora por el que tiene el sufrimiento. Ora por otros que están pasando lo que hoy tú estás atravesando en el nombre de Jesús. Y así hay muchos predicadores. Nos levantamos en un púlpito, en una iglesia, en una calle, en un autobús y comenzamos a predicar. En ocasiones, con el ánimo quizás por el suelo, con nuestras fuerzas escasas, pero sabiendo de que el Dios al que le servimos es el que nos fortalece, que esos momentos vienen a nuestras vidas no para hacernos sentir con desdicha, no es sentirnos abandonados de ninguna manera. Esos momentos en nuestras vidas vienen para poder entender a otros y poder decirle, a pesar de mis debilidades, yo te predico hoy de que en Dios somos fuertes. A pesar de mis dificultades, yo te digo que Dios jamás nos va a abandonar. Esa es la intención de que podamos servir a Dios, amar a Dios, a pesar de la circunstancia que atravesamos. Te animo hoy a levantarte, a seguir adelante. Hay un dicho por ahí que dice, no puede estar triste un corazón que tenga Cristo. Pero la Biblia dice que yo debo de llorar con los que lloran, reír con los que ríen. ¿Puede estar triste alguien que sirve a Dios? Claro que sí, habrá momentos de tristeza. Jesús lloró, Juan 11:35, ahí, estando con Marta y María. Algo que me llama la atención es que Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no pasa. Mi hermano estuviera vivo. María le dice las mismas palabras, pero lo que cambió entre Marta y María, escucha, Jesús le dice a Marta, 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 ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él va a resucitar. Pero cuando María aparece, María no se lo dice de la misma forma o en el mismo tono de Marta, sino que se arrodilló, se postró delante de Jesús. Y me imagino que en esa actitud el tono de voz cambió totalmente. Y es donde más ahí mismo dice que Jesús llora. El asunto es cómo nos acercamos a Él. Vea que no se conmovió con Marta así tan sencillamente. Simplemente le dijo, cree, para que veas la gloria. Pero con María actuó diferente. Y Jesús se conmovió y lloró. Entonces, podemos llorar, podemos entristecernos, podemos pasar momentos difíciles, sí. Pero son esos momentos que Dios usa para glorificarse. Así que ánimo, porque Dios está por hacer cosas gloriosas en tu vida y en tu familia a través de ese proceso que hoy estás viviendo. Así que ánimo, no te detengas. Es tiempo de avanzar, no es tiempo de claudicar en dos pensamientos. Es tiempo de seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque en Jesús somos más que vencedores. No eres un vencedor, eres más que vencedor. Las limitaciones de los demás, las limitaciones que han intentado poner en tu vida espiritual, en tu vida, son las limitaciones que los demás tienen en ellos mismos. Pero tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor. Sigue adelante, no temas. Dios te bendiga y conceda la petición de tu corazón.